A ver, chicos, disculpen, he tenido, como mencioné, problemas técnicos y he tenido que reiniciar la computadora y el router y no tenía acceso a internet, pero para mi suerte se solucionó esto, casi al final se solucionó. Ujú. Así que vamos a empezar de una vez. Ya empezamos de una vez. Muy bien. Ya. Las reformas borbónicas son un conjunto de medidas administrativas impulsadas por la dinastía de Borbón a lo largo del siglo XVIII. Tú sabes que España fue gobernada por la dinastía Habsburgo, también conocidos como los Austrias, durante el siglo XVI y XVII. Esta dinastía entra en decadencia durante el siglo XVII y el último Habsburgo se llamó Carlos II. Muerte, sin herederos, comenzó una guerra por la corona española, llamada la Guerra de Sucesión Española. Tras esta guerra, los Habsburgo o Austria son desplazados del trono español y entran los Borbones, siendo el primer Borbón en llegar al poder Felipe V, de origen francés. Es así como esta casa dinástica de Francia se hace con la corona española. Los Borbones rápidamente advierten que el imperio español está en decadencia, que España es un estado ineficiente y que su autoridad no es respetada en las colonias. Así que los Borbones emprenden un conjunto de medidas para reorganizar el imperio español e impulsar su recuperación económica. En España, ellos buscan implantar un gobierno más centralista, donde se incremente el poder del rey y modernizar el Estado español, es decir, tornarlo más eficiente, ¿ya? Así que en España los Borbones quieren tornar más eficiente el Estado a través de políticas centralistas donde se incremente el poder de la corona. En América la cosa está bastante mal. Debido a las distancias entre la metrópoli y sus colonias, la autoridad de la corona prácticamente se ha dejado de lado. Hay corrupción, hay contrabando, evasión tributaria, piratería y una serie de actividades que hace que las colonias se hayan salido de control. Así que los Borbones, con sus reformas, buscan restablecer el control sobre sus colonias, recuperar el dominio político sobre estas. ¿Ya? Bueno, entonces definí qué son las reformas borbónicas. El rey que emprendió las reformas más decididas fue Carlos III de Borbón. Este rey implantó en España un sistema de gobierno llamado despotismo ilustrado. Sus reformas estaban inspiradas en algunas propuestas de la Ilustración. Muy bien. Al Perú llega un visitador llamado José de Areche. Los visitadores son los inspectores del Imperio Español y este llega y hace un diagnóstico de la situación en el Perú. Descubre que los criollos, gracias a su poder y fortuna, han accedido a los cargos públicos. Se han convertido en oidores, en regidores del cabildo, en corregidores, e impulsan negocios ilícitos que la corona no puede controlar. Introducen mercancía por contrabando, evaden impuestos y están más interesados en su enriquecimiento personal que en las políticas de la metrópoli. Se ha dado cuenta que esta red corrupta de funcionarios criollos están coludidos con el virrey Manuel de Guirior. Así que José de Areche, el visitador, escribe una carta a Carlos y le dice: Señor, para restablecer su autoridad, tiene que erradicar a estos funcionarios criollos y reemplazarlos por peninsulares, es decir, por chapetones, por europeos nacidos allá en la península ibérica. Y esa es la primera medida de las reformas borbónicas. Se destituye, se reduce, se limita el acceso criollo a los cargos públicos. Estos son desplazados por los peninsulares. Chicos, ¿se entendió hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Quédame el café. Escribir go si se va comprendiendo, retro si quieres que repita. Hasta ahí todo va bien, ¿no? Solo Alejandra entendió, por favor, verifique más personas o escribe retro. Puedo repetir.
Gracias. Me van a ver un poquito, porque he dormido 3 horas nomás, ¿eh? Tengo un problema de insomnio fuerte, 3 horas de dormir. Muy bien. Pasemos. El otro problema de América es de que el virreinato peruano era demasiado extenso para ser gobernada por un gobierno central desde Lima. Era tan grande que iba desde Panamá hasta Chile. El Perú incluía el gobierno de Buenos Aires, de Santiago, de Guayaquil, de Bogotá, del altiplano. Era demasiado extenso. Así que un gobierno eficiente era imposible con una expansión tan amplia. Se propone una reorganización territorial y el virreinato peruano es desmembrado. Se crean nuevos virreinatos y nuevas capitanías. En el norte se crea el virreinato de Nueva Granada con capital en Bogotá. Cuando se creó este virreinato, el Perú pierde Guayaquil. Guayaquil queda anexado a esta nueva jurisdicción y el Perú pierde el rico comercio del cacao que tanto se elaboraba en Guayaquil. Se crea el virreinato del Río de la Plata con capital en Buenos Aires. La audiencia de Charcas, es decir, el Alto Perú, queda adscrita a este nuevo virreinato. Cuando se crea este virreinato, el Perú pierde la zona de Potosí, que era un importante centro minero. Pero también al perder Potosí, pierde un enorme mercado. Los comerciantes del Cusco, que antes abastecían a Potosí de una serie de mercancías, ahora quedan impedidos de dicho tráfico. Los comerciantes de Buenos Aires son los que se quedan con el rico mercado de Potosí y abastecen a esta ciudad de su manufactura. Ya está, no te olvides, el Perú pierde Guayaquil, que pasa a manos de Nueva Granada, y pierde Potosí, que pasa a manos de Río de la Plata. Venezuela y Chile quedan convertidas en capitanías generales. Una capitanía general es un territorio militarizado con un ejército permanente debido a la inestabilidad de la zona. En Chile, las insurrecciones araucanas o mapuches hacían imposible un gobierno estable. Por eso se envió un capitán general que aplaste dichas insurrecciones y mantenga este territorio bajo constante supervisión militar. Eso es una capitanía. Es un territorio militarizado con ejército permanente dirigido por un capitán general, no por un virrey. Venezuela, por las mismas razones, se convierte en capitanía debido a que sus costas del Caribe eran atacadas por los piratas. Sí, que tenían su base en Jamaica. Esta es la época de los más terribles piratas. Si te digo pirata, Caribe, siglo XVIII, ¿en quién piensas? ¿Quién es el pirata más famoso? Escribe, por favor. A ver, mándate. ¿Quién es el pirata más famoso? Jack Sparrow no existió, hija Lucero. Estamos hablando de Edward Teach, el famoso Barba Negra. Es la época de Barba Negra. Sí, Barba Negra sí existió. Y es tan famoso que en un anime llamado One Piece aparece Barba Negra que ha comido la fruta de la oscuridad, el Yami Yami no Mi. Cultura general, cultura general. Muy bien. La división interna del Perú, la división interna del Perú queda modificada. El Perú pasa de corregimientos a intendencias. ¿Por qué se debió este cambio de división interna? Por el abuso de los corregidores. Eran tan abusivos sobre la población que estallaron diversas insurrecciones, más de 100, contra los corregimientos. El rey entendió que esa institución estaba deslegitimada y la eliminó, creando las intendencias, que son unidades administrativas más amplias. Se crearon 7 intendencias. La de Trujillo, la de Tarma, la de Lima, la de Huancavelica, la de Huamanga, la de Cusco y la de Arequipa. Finalmente se crea la de Puno. Y para completar todo el territorio nacional, se crea la comandancia de Maynas. Muy bien, listo. ¿Qué más tienes que saber? Una vez que hemos visto este tema de reorganización, ahora pasamos al tema económico. El objetivo de las reformas era mejorar la recaudación tributaria sobre América,
para que con ese dinero se impulse la recuperación del Imperio Español. Así que se incrementa la presión tributaria. La alcabala, que es el impuesto a las transacciones internas, es modificado. Pasa del 2 al 6%, es triplicado, generando grandes protestas entre los comerciantes. Recuerda, la alcabala pasa del 2 al 6%, se triplica. Se crean nuevos impuestos como las aduanas internas. Sí, las aduanas internas son las mercancías que paga el comerciante de un estado si quiere meterse en mercados de otro estado. Me explico. Si eres un comerciante del Cusco, perteneces al virreinato del Perú. Si quieres meter tus mercancías, coca y aguardiente a Potosí, tienes que pagar ahora una aduana interna, porque Potosí pertenece a otro estado, a Río de la Plata. Estas aduanas internas fueron bastante odiadas por los comerciantes del Cusco, quienes ahora tenían que pagar un impuesto por el ingreso al mercado de Potosí. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió cómo funciona la aduana interna? ¿Sí? Fácil. Se crean otros impuestos como los estancos. Profe, ¿qué es un estanco? Un estanco es un monopolio del Estado. Solamente el Estado puede vender de manera exclusiva un producto. Se crea el estanco de la sal, del tabaco y de los naipes. La clase anterior yo te conté del estanco del té, implantada por Gran Bretaña y generó un descontento en las 13 colonias, ¿te acuerdas? Bueno, acá también se establecen estancos, sal, tabaco, pólvora y naipes. Muy bien, monopolios del Estado. El más odiado fue el estanco al tabaco, ¿eh? Solo el Estado puede vender tabaco. Ningún particular puede producir ni comercializar tabaco, solo el Estado. Muy bien. Se legalizó el reparto de mercancías. Yo te conté de esta práctica corrupta de los corregidores. Era la venta obligatoria de mercancía castellana en la población andina. Y te acuerdas que le vendían tonterías, ¿no? Chucherías, anteojos y esas cosas a los indios. ¿Se acuerdan, no? Bueno, esta práctica ilícita fue legalizada. La corona legalizó esta práctica para poder grabarla y colocar un impuesto sobre ella. Y la legalizó porque era una forma efectiva de colocar su mercancía dentro de la población andina. Al legalizar el reparto mercantil, su práctica se incrementa y la explotación sobre la población nativa se agudiza. Muy bien. Pero hablemos ahora de la medida más famosa, el libre comercio. Los españoles se dieron cuenta que por culpa del monopolio del Callao, el comercio había languidecido en otros puertos. Guayaquil, Valparaíso, Buenos Aires, tenían poco tráfico porque todo el monopolio lo tenía el puerto del Callao. Si tú querías comercializar con la metrópoli, debías enviar tus mercancías primero al Callao y del Callao a España. Y esto no es rentable. Así que hacían estos puertos, en secreto y de manera clandestina, tenían contactos con los ingleses. Los barcos balleneros de Inglaterra venían y colocaban su mercancía barata en los puertos de Buenos Aires, que era el puerto de entrada a el tráfico de contrabando. Así que para combatir el contrabando se eliminó el monopolio del Callao y se estableció que todos los puertos tienen la libertad de comercializar directamente con la metrópoli y entre sí, pero no con una potencia extranjera. Es decir, se estableció el tráfico directo entre los puertos españoles, entre sí y con la metrópoli, pero manteniendo el monopolio. No se permite el ingreso de embarcaciones inglesas o francesas en los mercados coloniales. Ellas tienen que seguir teniendo comercio exclusivo con España, pero ya no tienen que respetar el monopolio del Callao. Pueden enviar su producción de manera directa a la metrópoli. ¿Se entendió? La medida de libre comercio no es como el libre comercio de ahora, que es la no intervención del Estado, no. El decreto de libre comercio español establecía el tráfico directo entre los puertos americanos y la metrópoli, manteniendo el monopolio de España. ¿Se entendió, chicos? Verifiquen, por favor, ¿se entendió? Muy bien, Alejandra. ¿Quién más entendió? ¿Quién más entendió? Muy bien, Sergio. Excelente. Se eliminó la Casa de Contratación de Sevilla y esto tuvo grandes consecuencias. El Callao comenzó a sufrir la competencia de Buenos Aires. Buenos Aires
se convierte en el puerto preferido por los españoles por estar de cara al Atlántico. Muy bien. Una vez que hemos visto esto, ahora pasamos a las reformas religiosas. El rey Carlos III quería nombrarse cabeza del clero, quería nombrarse regalista. El regalismo es la doctrina que coloca al rey como cabeza de la iglesia. Pero hay una orden religiosa que no acepta esto, una orden que fue creada para defender los privilegios y la autoridad del Papa. A ver, te creo, todos participen, ¿eh? ¿Qué orden religiosa fue creada para defender la autoridad pontificia y solamente acepta obediencia ciega al Papa? Muy bien, Dafne, los jesuitas. Y ellos no reconocían al rey de España como cabeza del clero, así que combatieron las políticas regalistas de Carlos III. Para poder combatir a Carlos y sus políticas centralistas, los jesuitas promovieron una especie de insurrección contra él, el motín de Esquilache. Este famoso motín fue una insurrección de nobles y eclesiásticos contra las políticas centralistas de Carlos. No vas a lograr derrotar al rey, pero puedes destituir a sus ministros. El marqués de Esquilache era el ministro del rey, era el brazo del rey en esta área de gobierno. Promueven la insurrección a los que se unen la población y terminan atacando la casa de este marqués y terminan destituyéndolo. La caída de Esquilache era un ataque directo contra la autoridad del rey y el rey está furioso. El rey hace sus averiguaciones y descubre que detrás de la insurrección están los jesuitas y con una ley llamada pragmática sanción, el rey ordena la expulsión de la Compañía de Jesús de España y de sus colonias, la expulsión de los jesuitas. El virrey que gobernaba el Perú cuando se dio esta expulsión es Manuel Amat, el famoso amante de la Perricholi, el que mandó a construir la Plaza de Hacho, el que mandó a construir el Paseo de Aguas. Sí, Manuel Amat fue el que ejecutó esta famosa medida. Cuando los jesuitas fueron expulsados, sus bienes van a ser administrados por una institución llamada la Junta de Temporalidades. La Junta de Temporalidades es la institución creada para administrar los bienes confiscados a la Compañía de Jesús. Se les confiscó muchas haciendas, colegios, catedrales, bibliotecas, equipos de laboratorio y más de 5.000 esclavos negros. Estos bienes fueron colocados a subasta y la corona obtuvo casi 6 millones de pesos, una cantidad bastante grande. El Colegio Jesuita de San Martín fue convertido en un nuevo centro educativo bajo el control del Estado, llamado el Convictorio de San Carlos, en honor a Carlos III. Y ese convictorio erradicó la enseñanza escolástica e impulsó una reforma ilustrada de la educación, siendo el primer centro cultural del país en promover las ideas ilustradas españolas, el Convictorio de San Carlos. Muy bien. Listo, chicos, lo expliqué. Para tu examen, pregunta, ¿por qué votan a los jesuitas? Porque combatían las políticas centralistas y regalistas de Carlos III. ¿Se entendió? ¿Cuál fue la ley con la que se expulsó a los jesuitas? La pragmática sanción. Para administrar sus bienes, ¿qué se creó? La Junta de Temporalidades. Y su colegio, ¿en qué se convirtió? En una entidad estatal llamada Convictorio de San Carlos. Hasta ahí, chicos, ¿se entendió todo? Verifiquen, por favor, rapidito, verifiquen. Muy bien, Dafne, gracias. Listo. Chicos, ¿todo bien, por favor? Ya, Nicole. Los jesuitas combatían las políticas centralistas y regalistas de Carlos III. Incluso promovieron una insurrección contra él, el motín de Esquilache. Carlos los expulsa con la pragmática sanción. Sus bienes confiscados van a ser administrados por la Junta de Temporalidades y su colegio de San Martín fue convertido en el Convictorio de San Carlos, donde se impulsaron las ideas ilustradas. Ese fue un súper repaso violento, Alejandra. ¿Mejor, hija? Pregunto, ¿está mejor? Pregunto, Alejandrita, ¿está mejor? Ok, hijita. Sigamos. ¿Cuáles son las consecuencias de las reformas borbónicas? Bueno, se incrementó la presión fiscal. Los impuestos se van a
Ahí está Sebastián, qué bestia, ¿no? Los impuestos se van a triplicar y esto genera una presión fiscal. Y siempre que hay mayores impuestos hay descontento. Comienzan las rebeliones antifiscales. Las primeras rebeliones antifiscales fueron promovidas por los indios y luego por los criollos, indígenas nuevos criollos. El Callao ahora tiene competencia por la política de libre comercio. El Callao debe competir con Guayaquil, con Valparaíso y sobre todo con Buenos Aires, que empezó a concentrar el tráfico en el Atlántico. Así que se incrementa la competencia comercial entre los puertos hispanoamericanos. Y, por supuesto, tienes que saber que surgen las primeras propuestas de independencia. Un jesuita arequipeño expulsado del país, llamado Juan Pablo Vizcarrio Guzmán, estando en Europa, escribió una obra donde llamaba a la revolución de Hispanoamérica. Esta obra se llama Carta a los Españoles Americanos, la primera propuesta de emancipación escrita en Hispanoamérica. La primera propuesta de emancipación hispanoamericana, escrita en Europa, eso sí, por un jesuita expulsado criollo peruano. Así que tras las reformas borbónicas aparecen las primeras propuestas de separación. Muy bien. Entendimos reformas borbónicas y pasamos a las insurrecciones andinas del siglo XVIII. Las insurrecciones andinas estuvieron dirigidas por la nobleza indígena. Estos nobles indígenas comenzaron protestas antifiscales en contra de las cargas tributarias impuestas por los borbones. Estas rebeliones fueron multiétnicas, ya que los indios recibieron apoyo de mestizos, de negros y hasta de criollos. Sí, hubieron criollos que en secreto apoyaron estas insurrecciones porque los indios querían eliminar los impuestos comerciales y los criollos comerciantes a través de estas insurrecciones querían que estos impuestos fuesen abolidos. Así que hubieron criollos apoyando, financiando estas insurrecciones para eliminar las cargas fiscales. Muy bien. Estas insurrecciones estuvieron influenciadas por el milenarismo y el mesianismo. El milenarismo es la ideología que habla de la restauración del orden andino, de la restauración del Tahuantinsuyo. Y el mesianismo es la ideología que habla de la salvación de un pueblo por acción de un Mesías. En el mundo andino, el Mesías debía ser un descendiente del Inca, un Inca renacido que venga a reivindicar a su pueblo. No en vano, José Gabriel Condorcanqui se hizo llamar Tupac Amaru y aparece un hombre llamado Juan Santos Atahualpa, con nombres de monarcas incas. Muy bien. Son más de 100 insurrecciones y San Marcos quiere que solamente aprendas 2. La de Juan Santos Atahualpa la explico al toque. Esta empezó en 1742. Juan Santos se revela en la selva central, también llamada el Gran Pajonal, selva de Junín y de Pasco sobre todo. Los que se unen a su insurrección son las tribus amazónicas, Chipivos, Piros, Campas, Amuechua, tribus amazónicas. Estas se van a rebelar por los abusos introducidas por las misiones franciscanas. Los franciscanos colonizan la selva central, fundando panaderías, haciendas, obrajes y sometiendo a la población andina a un terrible sistema de trabajo. Los indios no solamente debían pagar tributos, sino que debían trabajar en la mitad de la sal, Además, el ingreso de la población española introdujo enfermedades que mataban entre 1.500 a 2.000 indios al año. Así que la presencia española fue identificada con la explotación y la muerte. Por eso se van a rebelar. Juan Santos comienza su rebelión cuando toma la misión franciscana de Quizopango, la captura. Algunos creen que Juan Santos fue un noble indígena educado en colegios jesuitas, porque cuando el fraile franciscano lo acusa de ser un enviado del diablo por querer destruir la obra de Dios en la selva, Juan Santos le replica: ningún enviado del diablo, soy cristiano. Demuéstralo, dijo el franciscano, y se puso a rezar el Padre Nuestro en latín. Hablar en latín es algo que solamente tiene la élite andina educada en colegios jesuitas posiblemente. Muy bien. Bueno,
El virrey envía al gobernador de Tarma y de la zona de Jauja a aplastar la insurrección. Estos llegan a la selva, pero no pueden combatir porque las tropas amazónicas se esconden en la espesura. Comienza la guerra de guerrillas. Juan Santos hace una emboscada, una misión y se retira. Llega el ejército y están en otra misión, atacándola. Emboscadas y retiradas estratégicas. El mayor logro de Juan Santos fue tomar un fuerte militar con cañones llamado el Fuerte Quimirí. La toma de Quimirí. La toma de Quimirí fue el mayor éxito de Juan Santos, y otra victoria importante fue cuando logró tomar Andamarca. Andamarca era un territorio ya cercano a la zona de la sierra. Significaba que la insurrección podía expandirse a la zona andina, y eso no le gustó a las autoridades españolas, las cuales cambian de estrategia. Ya no vamos a reprimirla, es imposible por la selva, vamos a contenerla. Se retiran e intentan contener la insurrección para evitar su expansión. Esta rebelión nunca fue reprimida, nunca fue debelada. Juan Santos expulsó a los europeos de la selva central y su insurrección llega a su fin simplemente por falta de acciones militares. Los últimos informes dicen que Juan Santos fue encontrado en Metraro y de allí se pierde su rastro. No sabemos cómo murió porque no hay fuentes. Muy bien. Chicos, ¿se entendió la rebelión de Juan Santos? Pregunto. Oye, tengo que avanzar hasta Bolívar, ¿eh? ¡Qué bestia! Pero hasta ahí, ¿cómo van? ¿Vamos bien? Ya, gracias Lucero. Gracias Aldo. Excelente, la gente brava. Sí. Pasamos a Túpac Amaru II. Túpac Amaru II se revela en 1780. Su nombre es José Gabriel Condorcanqui. Este cacique de Tungazuca, unido a Micaela Bastida, su esposa. Oye, su esposa no solamente fue la consorte, Micaela fue como una comandante general del movimiento. Dirigía la red de espionaje, pagaba salarios, era una comandante más, era como una socia en la insurrección. Esta insurrección empezó en el Cusco, se expandió por la Sierra Sur y llegó hasta el altiplano. En el altiplano, los aymaras también se rebelan, y el líder de la insurrección aymara se llamó Julián Apaza, más conocido como Túpac Katari. Túpac Katari es el líder de la insurrección en el altiplano, en el Alto Perú, el líder aymara, el que se rebela en Río de la Plata. ¿Ya? Muy bien. La insurrección de Túpac Amaru estalló durante el gobierno del virrey Agustín de Jáuregui. Ahí está. Pero justo en ese momento ha llegado al Perú un visitador español llamado José de Areche. Así que la represión del movimiento recae en el virrey y en el visitador Areche. ¿Por qué se rebela Túpac Amaru y toda la gente del Cusco? La primera causa, hijo mío, es el rechazo a los pechos, el rechazo a los gravámenes. Por si acaso, los indios llamaban pechos a los impuestos comerciales, altabala y aduana interna. Los gravámenes mercantiles implementados por los Borbones es la causa de la insurrección. Además, los indios se unen a la insurrección porque Túpac Amaru promovía abolir la mita, el reparto y abolir la mita de Potosí. ¿Sí? Abolir la mita y el reparto. Eso es una propuesta que hizo para ganarse el apoyo de las masas indígenas. Muy bien. Podríamos decir que la causa política de la insurrección es el abuso de los corregidores. Sí, los corregidores eran la autoridad más odiada por la convocatoria de la mita, la realización del reparto y el cobro del tributo indígena. Por último, los líderes de esta insurrección fueron los nobles o caciques cusqueños de la zona de Canas y Canchis. Casi todos los líderes que se rebelaron estaban influenciados poderosamente por una obra. La obra más leída por Túpac Amaru eran los comentarios reales de los incas. En estos comentarios se idealizaba el pasado incaico. Se decía que el Tahuantinsuyo fue una sociedad ideal y despertó entre esta población del Cusco la añoranza
por un orden andino parecido al inca. Así que, hijo mío, la causa ideológica fue el llamado nacionalismo inca o nacionalismo cusqueño, tan fuerte entre los caciques del Cusco. Túpac Amaru quería ser reconocido como descendiente legítimo de Túpac Amaru I, último inca de Vilcabamba. Esta insurrección, qué bestia, tengo que hablar rapidito, esta insurrección estalló cuando José Gabriel captura al corregidor más odiado del Cusco, Antonio de Arriaga, repito, el corregidor más odiado, Antonio de Arriaga, fue capturado y ejecutado en nombre del rey. Túpac Amaru dijo una frase: vive el rey, muere el mal gobierno. Así que su rebelión no fue una rebelión anticolonial, no, fue una rebelión antifiscal, no anticolonial, por si acaso. Vive el rey, muere el mal gobierno. Sin embargo, la sublevación se fue radicalizando y con el tiempo se torna en una rebelión antihispánica. Sus tropas comenzaron a masacrar a todos los blancos de las ciudades ocupadas, mataban peninsulares y mataban criollos. Así que el movimiento se radicaliza con el tiempo y se convierte en un movimiento antihispánico. Empezó como antifiscal y se torna antihispánica. Por otro lado, las tropas españolas se enteran de la muerte del corregidor y envían a un general llamado Cabrera con 1.300 hombres a aplastar esta insurrección. Forman su campo militar en la ciudad de Sangarará, pero son rodeados por más de 6.000 indígenas, quienes los aplastan en la batalla de Sangarará. El general Cabrera se refugia en la iglesia de la ciudad esperando que respeten este sitio sacro, pero Túpac Amaru bombardea la iglesia y las tropas españolas mueren bajo los escombros. Después de esto, debía tomar el Cusco, y es lo que propuso Micaela, pero José Gabriel no estaba seguro de hacerla con esas tropas y se fue al altiplano, al Titicaca, a buscar refuerzos. Ese fue su error táctico y fue pregunta de examen de admisión. ¿Cuál fue el error táctico que generó la derrota de esta insurrección? No atacar el Cusco después de la victoria de Sangarará. Se fue al altiplano a buscar refuerzos 3 meses allá. Cuando regresó, el Cusco estaba defendido hasta los dientes. Fue una mala decisión. Además, cuando José Gabriel fue al altiplano, lo hizo para buscar apoyo de grandes caciques como el cacique de Azángaro, el cacique de Chicuito, los Choquehuanca, los Sararaura, pero estos caciques nobles, poderosos y de gran linaje, no lo reconocieron como inca. ¿Tú inca? Hello, yo tengo más linaje que tú, tengo más dinero que tú, no te reconozco como inca, pequeño cacique advenedizo. Así que no lo reconocieron como inca los grandes caciques del sur y se mantuvieron fieles a la corona. El cacique más fiel a la corona fue el cacique de Chinchero llamado Mateo Pumacahua. Fue el peor enemigo de Mateo Pumacahua, su peor enemigo. Aunque hubieron caciques que sí se unieron a él, sobre todo los caciques de Canas y de Canchis. Hay una famosa cacica llamada Tomasa Tito Maica. Esta cacica de Acos es famosa porque reclutaba soldados y los enviaba a Tungazuca. Fue la mayor aliada de José Gabriel contra el Cacique. Muy bien. Bueno, cuando regresó al Cusco no pudo tomarla, ciudad defendida hasta los dientes. Llegó el ejército del general del Valle desde Lima con 17.000 soldados. Él se retira a Tungazuca, es vencido en 3 batallas, es capturado y ejecutado en la plaza del Cusco. Cuando el juez pesquisidor Linares, Mata Linares, le pregunta a Túpac Amaru: dime, ¿quiénes son tus financistas? ¿Quiénes te apoyaron para esta insurrección? José Gabriel no delató a nadie y dijo: acá los últimos culpables somos tú y yo. Tú por explotar a mi pueblo y yo por querer liberarlo. Ambos merecemos la muerte. Bueno, lo intentan descuartizar con caballos, no lo logran, descuartizan su cuerpo con cortes de hacha y envían sus brazos, cabeza a distintos lugares rebeldes. Se ejecuta a su esposa, a sus hijos, pero la rebelión no terminó. En el sur, Diego Cristóbal, su sobrino, sigue con la insurrección.
Y en el altiplano, la insurrección lo mantiene Juliana Pazza, Túpac Katari. Lamentablemente, Túpac Katari va a ser derrotado por tropas enviadas por Buenos Aires, y a Túpac Katari, el líder aymara, a ese sí lo descuartizan con caballos. Rodeado por los españoles, Diego Cristóbal decide firmar un acuerdo de paz con ellos, la paz de Sicuani. Diego Cristóbal es sobrino de José Gabriel, firma la paz de Sicuani y los españoles lo traicionan. Firma la paz, disuelve tus tropas, te perdonamos la vida. Firmó el acuerdo, disolvió sus tropas, lo capturaron y lo matan atenazándolo. Le arrancan la piel con tenazas. Así acabó esta insurrección. ¿Cuáles son las consecuencias de la rebelión de Túpac Amaru? Bueno, se suprimen definitivamente los repartos mercantiles. Los corregimientos pierden toda legitimidad y son reemplazadas por las intendencias. Se crea una audiencia del Cusco, un tribunal de justicia en el Cusco para defender a los indios de los abusos de las autoridades en la zona. Se prohíbe la lectura de los comentarios reales y se prohíbe a los caciques ostentar títulos, vestimenta y cualquier elemento que haga recordar la ascendencia inca. Muy bien, esas son las consecuencias. Pasamos a la crisis del Imperio Español. Vamos a la mitad. Chicos, ¿cómo vamos? ¿Se va entendiendo? Por favor, verifiquen. Verifiquen, chicos, verifiquen si vamos bien. Muy bien, Aldo. ¿Quién más está comprendiendo? Verifiquen, verifiquen. Ya está. Ya sabes, retro si por ahí quieres que repita un repaso así violento y maldito. Crisis del Imperio Español. España entra en crisis con la invasión de Napoleón. Napoleón invade la península ibérica. Tú ya sabes que Napoleón invade España con el pretexto de invadir Portugal. Te conté eso en Historia Universal. Una vez que Napoleón toma España, el rey de España, Carlos IV, es destituido con el motín de Aranjuez. Con el motín de Aranjuez, Napoleón destituye al rey de España, Carlos IV, y se nombra como nuevo rey a Fernando VII, su hijo. Pero Fernando VII es obligado a renunciar al trono, con la famosa abdicación de Bayona. Repito, con la abdicación de Bayona, Fernando VII renuncia al trono y se lo entrega a José Bonaparte. José Bonaparte es hermano de Napoleón. Los españoles no reconocen a este gobernante usurpador y extranjero. Se mantienen fieles a Fernando VII, que es prisionero de Napoleón, y deciden asumir el gobierno de sus ciudades en nombre del rey. En los cabildos de cada ciudad, los funcionarios españoles, los militares y el clero, deciden gobernar sus territorios en nombre del rey, creando las famosas juntas de gobierno. Las juntas de gobierno son organismos de gobierno local formados alrededor del cabildo, los cuales asumían provisoriamente el gobierno de su ciudad en nombre del rey, desconociendo a José Bonaparte y manteniéndose fieles a Fernando, llamado el rey deseado. San Marcos preguntó por esto en su último examen. ¿Con qué justificaban esto de asumir el gobierno en nombre del rey? Con la teoría del pactismo. Es un principio jurídico en España. Según el pactismo, si el rey está impedido de gobernar, la soberanía regresa al pueblo. Otra vez, si el rey está impedido o inhabilitado de gobierno, la soberanía regresa al pueblo. Esta doctrina de retroversión del poder al pueblo se llama pactismo. Fue pregunta del último examen de admisión. Las juntas combatieron contra Napoleón con la guerra de guerrillas, pelearon contra los franceses y todas las juntas se unen a la Junta Central de Gobierno. Esta Junta Central es famosa y también fue pregunta de examen, escucha, porque solicitaron el apoyo de Inglaterra y de los criollos de América para vencer a Napoleón. Otra vez, la Junta Central, formada en España, buscó apoyo de Inglaterra y de los españoles americanos para vencer a Bonaparte. Los españoles americanos están recelosos con España, porque los Borbones, a través de las reformas,
los habían erradicado de los cargos públicos. La mayor demanda de un criollo es tener acceso a los cargos públicos, a la administración. Y al enterarse que en España las juntas han asumido el gobierno en nombre del rey, deciden hacer lo mismo. Forman sus juntas americanas. Asumimos el gobierno de nuestras ciudades en nombre de su majestad. Rechazamos a José Bonaparte, somos fieles a Fernando VII, pero el gobierno de nuestras ciudades cae en manos de nuestras juntas americanas. ¡Qué vivos! A través de esta junta, los criollos asumían el gobierno de sus ciudades. ¿Se entendió la jugada? Chicos, verifiquen, ¿Se entendió la jugada de los criollos? Verifiquen, por favor, si se entendió esa sensacional jugada. Formando juntas, asumían el gobierno de sus regiones en nombre del rey. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Esas son las juntas americanas. Ahí está, algo así, Sebastián. Son moscas, ¿eh? Estas juntas al comienzo fueron fidelistas, pero poco a poco van a ir cambiando y se van a volver separatistas, ya vas a ver cómo. Estas son las juntas americanas. Se formó una junta en Chuquisaca, en Quito, en Valparaíso, en Buenos Aires. El único país donde los criollos no pudieron asumir el gobierno fue el Perú. Porque el virrey del Perú era muy autoritario y no permitirá que su poder sea cuestionado por junta alguna. Así que el Perú no formó junta porque nuestro virrey era Abascal, el virrey más fuerte de toda Sudamérica, el virrey de la contrarrevolución, Abascal. Los españoles pronto comenzaron a hacer, las juntas empezaron a ser ganadas por los liberales. Los liberales españoles tomaron la decisión de reformar su país y convertir a su país en una monarquía constitucional. Pasar España de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional fue la propuesta de estos liberales, y para ser una monarquía constitucional pues, tienes que tener una constitución. Se convoca una asamblea constituyente llamada Cortes de Cádiz. Repito, las Cortes de Cádiz son la Asamblea Constituyente Española. Esta asamblea está lista para promulgar la primera Constitución de España. ¿Quiénes formarán parte de esta asamblea? Se hacen elecciones. En España, en las colonias, se van a elegir a los diputados y representantes de cada región en las Cortes de Cádiz. ¿Quiénes representaron al Perú en la Asamblea Constituyente Española? Aquí está. Este es nuestro más famoso representante. Se llama Vicente Morales Duárez, profesor del Convictorio de San Carlos, peruano, fue a España y se convirtió en presidente de la Asamblea Constituyente Española. No te olvides, un peruano fue presidente de las Cortes de Cádiz, tremendo nombre. Y desde ahí se empezó a redactar la Constitución y esta se terminó de redactar en 1812. La Constitución del 12 se promulgó el día de San José, el día de San Pepe en España, y es llamada así, la Pepa. Cuando tú escuches la Pepa, es el sobrenombre de la Constitución española. No vayas a decir, es una chanchita que le gusta revolcarse en el fango con sus padres. No, ¿ya? La Pepa es el nombre de la Constitución, el sobrenombre de la Constitución española de 1812. ¿Qué decía esta Constitución? Que la soberanía del país no le pertenece al rey, le pertenece a la nación. Es decir, España deja de ser patrimonio de un rey y se convierte en propiedad de su pueblo. 1. 2. Se establecía la monarquía constitucional. El rey reina, pero no gobierna, como el caso de Inglaterra. Número 3. Los liberales establecieron la igualdad de todos los españoles ante la ley. El español americano, los criollos, y el español europeo, los peninsulares, ahora son iguales y tienen los mismos derechos y privilegios, lo que permite al criollo acceder libremente a los cargos públicos. Los criollos logran su mayor demanda, el acceso a los cargos públicos. Se dan libertades como la libertad de prensa, la libertad de cultivo. Hijo mío, se elimina el estanco del tabaco. Ahora la gente puede cultivar tabaco en América. Qué rico.
Y se establece, por supuesto, o mejor dicho, se elimina el tributo indígena, la mita y la Santa Inquisición. Todas estas medidas fueron aplaudidas por los intelectuales criollos, quienes pensaban que por fin España iba a cambiar y comenzaba una época de libertades. Qué equivocados estaban. Napoleón fue expulsado de España y Fernando VII regresó. Y adivina qué, Fernando VII, llamado el Rey Deseado, regresa a España y lo primero que hace es derogar la Constitución, cierra las Cortes de Cádiz, repudia las políticas liberales y restaura el absolutismo. En 1814, en España, se reimplanta el absolutismo. Lo escribí mal, no importa. Quien tiene plata escribe como quiera. Muy bien, repito, se restablece el absolutismo. El rey de España, Tecla, pues hija, Tecla. Sí. El rey de España envía un mensaje por WhatsApp a Fernando de Abascal. Fernando de Abascal volvía a la corona. Bonito con los ojitos tapados. He vuelto, ¿no? Punch. Abascal, señor rey, carita sonrojada. Qué gusto que haya regresado. ¿Qué ordena usted? Usted cierre las juntas americanas que son una amenaza al poder monárquico. Ordeno que éstas sean reprimidas. Y Abascal, señor, con mucho gusto. Abascal fue y aplastó la Junta de Quito, la Junta de Chuquisaca, la Junta de Valparaíso y restableció el poder monárquico indiscutido en dichas zonas. Los criollos se decepcionaron. El retorno al absolutismo los hizo convencerse de que la corona española jamás iba a reformar. Y es allí donde las juntas fidelistas se convierten en separatistas. La primera junta que proclamó su independencia de España fue la de Buenos Aires. Se creó un estado autónomo llamada Provincias Unidas del Río de la Plata, que luego se llamará Argentina. En Chuquisaca, el Alto Perú, estallaron insurrecciones criollas y los argentinos enviaron expediciones militares para auxiliarlas. Las expediciones militares de Buenos Aires al Alto Perú. Bueno, en realidad los argentinos no solamente querían apoyar los movimientos de independencia de la zona, sino querían anexar Potosí a su nuevo estado. Fue así como comenzó la propagación de la independencia, de la que hablaremos en un momento. Muy bien, chicos. No hemos acabado la primera hora y estamos en precursores, separata 8. Creo que estoy a buen ritmo, ¿eh? Creo. Precursores de la independencia. Chicos, ¿está ahí? ¿Vamos bien? Verifiquen. Verifiquen, 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 verifiquen. Para seguir con fuerza. Para seguir con fuerza. ¿O tienes alguna pregunta? Muy bien, ya está. Listo. ¿Qué es un precursor? La palabra precurso significa el que prepara el camino a la independencia. ¿Cómo? Con sus ideas, con sus doctrinas, con sus programas ideológicos. Son los ideólogos de la independencia. Todos los precursores de la independencia son intelectuales criollos, que pertenecen a la élite social. Claro, para educarte tienes que ser de la élite. Eran abogados, médicos, eclesiásticos, incluso algunos nobles. Estos hombres han sido influenciados por la Ilustración y las ideas liberales. Han sido influenciados por la Ilustración española y el liberalismo. Aparecen a finales del siglo XVIII y a inicios del siglo XIX, y su importancia radica en que van a iniciar la crítica al régimen colonial. Estos intelectuales critican el sistema colonial. Esta crítica permitirá que en nuestro país surja el sentimiento de patria peruana, el sentimiento de nación entre los criollos. Y este sentimiento de nación desembocará en las propuestas de independencia, de emancipación. Así que estos hombres, con sus programas y doctrinas,
tuvieron una importante influencia en el proceso de independencia. Estos precursores se dividen en dos grupos, los reformistas y los separatistas. Los reformistas son importantes porque inician la crítica al sistema de gobierno español y proponen reformas para su corrección. Sus reformas moderadas están inspiradas en el liberalismo, que proponen la igualdad jurídica entre criollos y peninsulares, proponen el libre acceso a los criollos a los cargos públicos, la libertad de prensa, la libertad de cultivo, una reforma educativa, pero jamás cuestionaron su fidelidad al rey. Se van a mantener fieles a España y a la corona. Por eso es que estos reformistas son llamados los fidelistas, también son llamados los moderados, ¿ya? El hombre que inició esta propuesta se llamó José Baquijo de Carrillo, doctor en leyes, profesor en San Marcos y fue, por supuesto, miembro de la Real Audiencia, un hombre destacadísimo. Como profesor eminente, se lo seleccionó, se lo eligió, se le eligió para dar las palabras de bienvenida al virrey Jáuregui en su visita a San Marcos. Cuando el virrey llegó, él pronunció un discurso titulado El elogio al excelentísimo virrey, el elogio. En esta obra comenzó a alabar al virrey y comenzó a deslizar la crítica al régimen colonial, denunciando la terrible represión sobre la insurrección de Túpac Amaru. Comienza a denunciar la explotación campesina, el indio, siempre trabajando, nunca poseyendo, dice él en su elogio. Advierte que de no implantar reformas habrán futuras insurrecciones. Lo dice más o menos así: el pueblo, señor virrey, es como un resorte. Mientras más se le oprime, este estalla destruyendo la mano del tirano. Entonces, el elogio es la primera denuncia pública de los abusos españoles sobre la población indígena. ¿Se entendió? Verifiquen, por favor, verifiquen. ¿Se entendió, chicos? Verifican. Y si no entendió, pues escriban retro, pues retro y yo repito, pues no, yo repito. Vamos, vamos, verifiquen. Está, buena Estefanía. Excelente, Sergio. El siguiente autor se llama Hipólito Unanue. Unanue es famoso porque tuvo poderosa influencia en la modernización de la enseñanza médica en el país. Amigo de los virreyes, nombrado protomédico de Perú, médico de virreyes, por supuesto, Unanue llegó a establecer amistad con el virrey Gil de Taboada y lo convenció para fundar un anfiteatro anatómico y comenzar a introducir la enseñanza de anatomía moderna según las modernas teorías de Vesalius, de Servet, de Gabriel de Falopio. Ya está. Luego, Pata del virrey Abascal lo convenció para crear la primera escuela de medicina del país, la Escuela de San Fernando. Unanue participó y colaboró con una revista ilustrada llamada El Mercurio Peruano, que propagaba las ideas de ilustración y el conocimiento de la realidad peruana. Así que participó en el Mercurio Peruano, escribiendo grandes artículos sobre la geografía y la astronomía del país. Unanue era un reformista. Cuando se promulgó la Constitución del 12, estaba feliz, porque dijo: por fin nuestras demandas fueron escuchadas y obtenemos libertades. La corona nos escuchó. Pero cuando en el 14 la Constitución fue derogada y se restableció el absolutismo, Unanue se desencantó de la corona y entendió que ya no se podía reformar. Cuando llega a San Martín, Unanue, desencantado de la corona, se pasa al bando patriota y termina como ministro de San Martín y diputado del primer Congreso Constituyente. Unanue es un excelente ejemplo de un hombre que empezó como reformista, luego se desencanta y termina en el bando de la independencia. ¿Se entendió?
Claro que sí, ¿verdad? Muy bien. Toribio Rodríguez de Mendoza es un eclesiástico de Chachapoyas que fue el tercer rector del Convictorio de San Carlos. Toribio Rodríguez reformó el sistema educativo bajo los ideales de la Ilustración, desterró la escolástica en este convictorio, reemplazándola por la filosofía moderna, racionalista y empirista. Eliminó los estudios de derecho canónico y comenzó a enseñar derecho patrio, derecho de España, en su convictorio. Es famoso porque para modernizar la educación introdujo por primera vez una cátedra de física newtoniana, física de Isaac Newton. O sea, el hombre que reformó el sistema educativo en el Perú fue Toribio Rodríguez de Mendoza, y el convictorio de San Carlos fue el centro de irradiación de las ideas ilustradas. San Marcos lamentablemente estaba en manos de los conservadores. Los ilustrados estaban en San Carlos. Los profesores de San Carlos y sus alumnos tuvieron destacada participación en el proceso de independencia. 26 alumnos de San Carlos terminaron como diputados del primer Congreso Constituyente. Por eso es que San Carlos es llamado por muchos como el semillero de las ideas de independencia en el Perú. ¿Se entendió? El semillero de próceres. Ya está. Una vez que hemos entendido esto, pasamos a los separatistas. Los separatistas promueven una guerra revolucionaria para que España deje de gobernar sus colonias hispanoamericanas. Son los que proponen la ruptura con la metrópoli a través de una guerra de independencia. Por eso es que son llamados radicales o revolucionarios. El primero de estos se llamó Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. Este criollo arequipeño, expulsado del Perú porque era jesuita, en Europa escribe una obra trascendental, el primer llamado a la revolución de Hispanoamérica, Carta a los españoles americanos, donde llama a los criollos a una insurrección contra la corona para formar un Estado independiente. No te olvides, la primera propuesta de la independencia lo escribe un criollo peruano en Hispanoamérica, Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. Otro separatista famoso, una pregunta, Alejandra, Hipólito era al comienzo reformista, luego en su segunda etapa se desencanta de la corona y al final se vuelve patriota separatista. ¿Se entendió, Alejandra? Tuvo 3 etapas en su vida. ¿Se entendió, hija? Muy bien. Ahora sigamos. Pero lo colocamos dentro de los reformistas porque esa fue su propuesta inicial y la más prolongada. ¿Ya? Lo colocamos en los reformistas. Tal vez te refieres a eso, Alejandra. Muy bien. Debes saber que José de la Ribagüero era un importante noble aristócrata criollo. Siempre estuvo a favor de la independencia. En 1808 escribió un plan para liberar al Perú con apoyo inglés. Así de loco. Luego escribió un plan para liberar el Perú con apoyo de Argentina y se lo envía a San Martín. Escribe una obra llamado El Manifiesto de la Insurrección Hispanoamericana, donde coloca 28 argumentos de por qué el Perú debe ser independiente. Su obra es conocida como las 28 causas de la independencia. Famoso es Ribagüero porque cuando San Martín vino al Perú, él apoyó la independencia con sus donaciones. Era un hombre rico, financió la independencia y fue un informante secreto de San Martín. Informaba en cartas secretas sobre el movimiento de las tropas españolas. Importante porque en el proceso de la independencia fue elegido para ser el primer presidente del país. Él es el primer presidente del Perú, pero pronto entra en desgracia y es exiliado cuando llega Bolívar. Termina en exilio durante el gobierno de Bolívar. Ya hablaremos de eso. Muy bien. Chicos, acabé los precursores. Pasamos a las rebeliones criollas. ¿Ya? Estamos a buen ritmo, ¿ah? Estamos a buen ritmo. Ya estoy en la separata 9. Me siento poderoso. Muy bien. Ahora sí.
rebeliones y conspiraciones criollas. Chicos, ¿hasta ahí se entendió todo? Pregunto, ¿hasta ahí vamos bien? Muy bien, Alejandra. ¿Quién más comprendió? ¿Quién más comprendió? Quiero saber si estamos bien. Si no entiendes, pon retro, por favor, pon retro. Rebeliones criollas. Las rebeliones criollas estallan en el siglo XIX. Estas rebeliones son impulsadas por funcionarios criollos de provincia. Por ejemplo, el que se rebela en Tacna era oficial de la Caja Real. Los que se rebelan en Huánuco eran miembros del Cabildo. O sea, los que se van a rebelar son oficiales o funcionarios de la corona. Como los criollos son un grupo reducido, van a buscar apoyo de la masa indígena. Van a ser apoyados por los indios y mestizos, quienes se unen a estas rebeliones criollas para protestar en contra del abuso de las autoridades europeas. Así que la dirigencia es criolla, pero son apoyadas por indios y mestizos. Son rebeliones multiétnicas. Debes saber que todas estas estallaron en provincia, dos en Tacna, una en Huánuco, una en Cusco. ¿Por qué no estallaron en Lima? Porque en Lima está el virrey Abascal, pues el virrey más fuerte y el más autoritario. Todas están en provincia. Estas rebeliones quisieron formar juntas de gobierno. Las dos primeras, la de Tacna y la de Huánuco, querían formar juntas de gobierno autónomas, pero no pudieron. Las dos últimas, la de Tacna del 13 y la del Cusco del 14, ya son rebeliones separatistas, ya buscan la independencia. Las dos primeras quieren crear juntas de gobierno, las dos segundas ya quieren la independencia. Estas insurrecciones van a intentar recibir apoyo de las tropas argentinas. Yo te conté hace un momento que los argentinos proclaman su independencia y envían sus tropas al Alto Perú. Desde ahí las tropas argentinas coordinaron acciones con los grupos insurgentes del Perú para expandir la emancipación de dichos territorios. 3 generales argentinos estuvieron presentes en el altiplano e intentaron coordinar con estos grupos rebeldes. Juan José Castelli, Manuel Belgrano y José Rondiu. Son tres campañas de Argentina hacia el Alto Perú. ¿Ya? Y estos intentaron coordinar con estos focos de insurgencia. Muy bien, pero todas fracasaron debido a su mala organización y debido al poder del virrey Fernando de Abascal. Abascal aplaza todas estas insurrecciones. Hablemos de la rebelión de Tacna. La rebelión de Tacna de 1811 estuvo dirigida por Francisco de Sela y apoyada por los grandes caciques, los caciques de Tacna, los caciques de Torata. Esta insurrección, las del 11, es importante por ser el primer grito de independencia. En Tacna se dio el primer grito libertario del Perú, el primer grito libertario del Perú. Querían formar una junta de gobierno autónoma. El primer grito libertario del Perú fue en Tacna. Por eso a Tacna se le llama la ciudad heroica, por el primer grito libertario de nuestro país, no por la guerra con Chile. Ciudad heroica por ser ahí donde se dio el primer grito libertario en nuestro territorio. Muy bien. El líder de la insurrección, Sela, había coordinado el apoyo de un general argentino establecido en el Alto Perú. Buscaba el apoyo de Juan José Castelli. Y Castelli estaba listo para apoyar a Tacna siempre y cuando ésta triunfe en el tomar el control de la ciudad. Sela, junto al cacique de Tacna, Toribio Ara, realizan la insurrección. Asaltan el cuartel de Tacna, capturan a las autoridades y estas son encerradas en la cárcel. De inmediato proclaman como líder de Tacna a Francisco de Sela, quien envía cartas a Arica y a Moquegua para que se unan a la insurrección, pero estas no responden, tienen miedo. De inmediato envía un mensaje a Castelli diciendo: la rebelión triunfó, envía sus tropas para consolidarla. Pero adivina qué, las tropas argentinas nunca llegaron. Se enteran en los pocos días que las tropas argentinas de Castelli habían sido aplastadas por un ejército realista, el ejército de Goyeneche. Los aplastó en la batalla de Huaqui. Así que las tropas argentinas nunca llegarían. La desmoralización cundió en la ciudad
y finalmente la represión que llegó desde Arica retoman el control de dicho centro. A Francisco de Sela se le hace un juicio, se lo condena a cadena perpetua en Panamá, ahí muere. Curiosamente, como en la vida, muere en 1821. Cuando el Perú proclama su independencia, el hombre que dio el grito libertario por primera vez en nuestro país muere en el mismo momento, ¿no? Las ironías de la vida. Muy bien. En Huánuco, el líder de la insurrección se llama Juan José Crespo y Castillo. Este hombre se rebela también con el apoyo de las comunidades indígenas de la zona, los guamalíes, ahí está, y panatahuas. Estas dos comunidades indígenas se unen a la insurrección, ¿eh? Así que es una rebelión criolla con apoyo de la masa indígena. ¿Por qué se revela la gente de Huánuco? Por el tema del estanco del tabaco. La Constitución del 12 eliminaba el estanco y permitía la libertad de cultivos, y todos los hacendados de Huánuco cultivan tabaco y comienza su comercialización. Pero el virrey Abascal no quería eliminar el monopolio porque era un ingreso muy grande para su gobierno, así que no aplicó o no puso en vigencia la libertad de cultivos, mantuvo el estanco y persiguió a los hacendados de Huánuco por contrabandistas. Así que el tema del estanco del tabaco es la causa de la protesta en Huánuco, el tema del estanco del tabaco. Ya, los criollos en Huánuco odiaban a los peninsulares porque estos habían acaparado los cargos públicos y habían acaparado también las redes comerciales. Así que hay un resentimiento del criollo con el español. Este resentimiento con el español y el problema del tabaco iniciaron la insurrección. Los indios asaltan Huánuco, más de 1.300 asaltan Huánuco. Los españoles son masacrados y asesinados en las calles. La violencia fue tan grande que el párroco salió a hablar a los indígenas y mestizos: basta de esto. Trató de apelar a sentimientos piadosos. Terminó siendo linchado y su parroquia quemada. Ya la violencia es irrefrenable. Se nombra como líder de la Junta de Huánuco a José Crespo y Castillo, y de inmediato este planea la expansión de la rebelión a otro pueblito llamado Ambo. Los indios toman Ambo, quien es defendida por los españoles, pero también son masacrados. Tras la expansión de la rebelión a Ambo, más comunidades se van uniendo a la insurrección y esta tiene la amenaza de propagarse. Para evitar su expansión, Abascal llama al intendente de Tarma, a José González Prada. ¿Te suena el apellido González Prada? Claro que sí. Tenemos un literato famoso llamado Manuel González Prada, ¿verdad que sí? Este es su abuelo. Su abuelo es enviado por el virrey para aplastar la insurrección con tropas fuertemente armadas. La batalla final se va a dar en el río Ambo, donde las tropas de los insurrectos mal organizadas, sin artillería, son aplastadas por el ejército de avanzada que tenía González Prada. Derrotados, sus líderes van a ser ejecutados. Las últimas palabras de Crespo y Castillo es: muero yo, quedan nuestras ideas, algún día América será libre. Muy bien, esa es la rebelión de Huánuco. Pasamos a la rebelión de Tacna. La rebelión de Tacna de 1813. Chicos, hasta ahí se va entendiendo las dos primeras rebeliones, ¿no? ¿Se está entendiendo, no, chicos? Hablen. Verifiquen, verifiquen. Cuando yo le pregunto a los alumnos cuántos saben de estas rebeliones, no las manejan, ¿no? Así que les estoy explicando. La rebelión de Tacna del 13 fue impulsada por 3 hermanos naturalizados españoles. Estos hermanos fueron nacionalizados españoles, venían de Francia, los Payardelli. 3 oficiales franceses nacionalizados españoles. El más importante se llama Enrique Payardelli, y sus hermanos planean una insurrección en Tacna porque fueron ganados por las ideas de independencia. Los Payardelli hacen coordinaciones con el alcalde de Tacna, Calderón de la Barca. Así que esta rebelión
Es la rebelión de los Payardelli y Calderón de la Barca. Son los líderes de este movimiento. Este es alcalde de Tacna. Han entrado en coordinación con las tropas argentinas del general Manuel Belgrano. Manuel Belgrano está en el Alto Perú, en la zona de Vilcapugio, y desde ahí coordina acciones con los insurgentes de Tacna. Promete apoyo militar en caso de estallar una rebelión en la ciudad. Payardelli organiza la insurrección, captura a los líderes de los regimientos, destituye a los funcionarios españoles y asume el control de la ciudad con apoyo de la masa mestiza y campesina. Tacna es libre. Proclaman la separación de la corona española y de inmediato se envían tropas desde Arequipa para acabar con la insurrección. Pero Payardelli dice, no te temo, Arequipa, vienen las tropas argentinas, vengan tropas argentinas a ayudarnos. No llegaban. Vengan tropas, no llegaban. Envió un emisario y cuando llegó a Vilcapugio, todo el campamento de Belgrano había sido devastada por las tropas realistas. No llegaría apoyo. Payardelli y sus hombres, completamente aislados, combatieron contra las tropas arequipeñas en la batalla de Camiara, y en esta batalla fueron aplastados. Los Payardelli abandonan Tacna y huyen a Argentina y se ponen al servicio de esta república. Es en Argentina donde pasan el final de sus días. Acabó la segunda insurrección de Tacna, la de 1813. Pero la insurrección más famosa es la del Cusco, la de los hermanos Angulo. Son 4 hermanos, siendo los más famosos José y Vicente Angulo. José era el líder de la insurrección. Esta insurrección va a ser apoyado por Mateo Pumacahua. Es donde los alumnos se confunden. Profesor, Pumacahua no fue el curaca que apoyó a los españoles contra Túpac Amaru. Sí, si es un curaca realista, ahora, ¿por qué se revela por la independencia? Por un tema personal. La gente cambia debido a sucesos que ocurren en tu vida. Pumacahua fue recompensado con el título de brigadier y fue nombrado presidente de la Real Audiencia del Cusco. Estaba feliz, se sentía recompensado por España, pero no tuvo buena gestión. España lo saca del cargo y coloca un nuevo presidente de la audiencia, a Martín Concha, que venía de la península ibérica. Al ser destituido, él siente que la corona no está reconociendo los servicios que él prestó. Se decepciona de la corona, se desencanta y se pasa al bando patriota. Se entendió por un tema personal. Muy bien. ¿Por qué estalla una insurrección en el Cusco? Por el conflicto que había entre el Cabildo del Cusco versus la Real Audiencia del Cusco. El Cabildo exigía que se promulgue la Constitución del 12, establecida por las Cortes de Cádiz. Sin embargo, la Constitución no entraba en vigencia en el Perú. Abascal no quiere que entre en vigencia. Y la Real Audiencia, controlada por peninsulares, se oponen a que la Constitución se promulgue en nuestro país. Es por eso que la gente del Cusco se rebela exigiendo la promulgación de la Constitución de Cádiz. No te olvides, ¿eh? La gente del Cusco se rebela exigiendo que la Constitución entre en vigencia. Muy bien. La rebelión está en agosto. Los Angulo toman el control de los cuarteles, siempre empiezan por los cuarteles, como te has dado cuenta, toman el control de los cuarteles, destituyen a los oidores de la Real Audiencia y crean su junta de gobierno, al igual que el Huánuco, crean su junta de gobierno. Y dentro de esta junta está presente Mateo Pumacahua. Pumacahua forma parte de esta junta con otros inminentes e ilustres vecinos de la ciudad. Se crea una junta de guerra y planean expandir la insurrección al sur, a Puno, a Ayacucho y Arequipa. Otra vez, planean difundir la insurrección a Puno, Ayacucho y Arequipa, al sur. ¿Para qué? Para entrar en contacto con las tropas argentinas. El primer destacamento, formado por Pumacahua y Vicente Angulo, es el más exitoso. Este va a Arequipa.
Logran derrotar a los realistas en Arequipa en la batalla de Apacheta. Arequipa se une a la insurrección y un literato arequipeño llamado Mariano Melgar se une a la rebelión y se convierte en comisionado de guerra. Así que Arequipa es un frente exitoso para los insurrectos. Sin embargo, Ayacucho es una zona mala. Van a ser derrotados en Huanta, van a ser derrotados en Huamanga. Así que Ayacucho es un frente fallido. El frente de Puno tuvo éxito inicial, pero luego son vencidos. Logran la toma de Puno, logran incluso llegar a La Paz, pero el gobernador de Chuquisaca, el intendente llamado Juan Ramírez, organiza un ejército poderoso, recupera La Paz, recupera Puno y obliga a las tropas a abandonar la zona. Luego él inicia un ataque sobre Arequipa y libera Arequipa del dominio de los insurrectos. O sea, el hombre que derrota la insurrección fue Juan Ramírez, el intendente de Chuquisaca. Él se enfrenta en la batalla final contra los angulos, que fue la batalla de Humachiri, y los derrota en todo plano militar. Pumacahua es capturado, es ejecutado, los principales líderes de la insurrección son ejecutados también, y se erradican todas las ideas liberales del Cusco. El Cusco comienza a ser el nuevo bastión de ideas conservadoras y absolutas. Se eliminó cualquier muestra de liberalismo en el Cusco y se convierte en el bastión del absolutismo en el país. Muy bien. Listo, chicos, acabé cada una de estas rebeliones que los alumnos no dominan, pero ya lo aprendiste, ya aprendiste. Ahora sí, tengo hasta las 12, ¿no? Sí, hasta las 12. Para la independencia. Muy bien. Media hora más o menos. Está bacana, está bacana. Chicos, ¿se entendieron las insurrecciones criollas? Pregunto. Vamos, vamos. Quiero ver si se comprendió o quieres que repita alguna parte. Lo puedo hacer con mucho gusto. ¿Todo claro? ¿Volaste en alguna partecita para poder hacer la retroalimentación? Tienes que sentirte en confianza, ¿eh? Pasemos a la corriente libertadora del sur. Esta famosa, la independencia. ¿Por qué estalló una independencia en el Perú? Primero por la influencia de la independencia de los Estados Unidos, que fue la primera descolonización, y luego por la Revolución Francesa, que fue la revolución que eliminó el antiguo régimen. Estos eventos van a tener impacto en la independencia de las colonias hispanoamericanas. Segundo, ¿qué ideas son las que impulsaron la independencia del Perú? Las ideas liberales e ilustradas, por supuesto, que hablaban de constitución, república e igualdad ante la ley. 3. ¿Cuál es la causa para esta independencia? La crisis del Imperio Español. España estaba en crisis desde la invasión napoleónica al país. Sin embargo, en 1820 estalló en España una revolución liberal. Un general llamado Rafael del Riego, en España, velaba contra el rey Fernando VII, a ver si me entendieron, ¿eh? Y exigía el retorno de la Pepa. Queremos a la Pepa. ¿Qué era la Pepa? Escriba. ¿Qué era la Pepa? No me digan la chanchita. Chicos, ¿qué era la Pepa? Muy bien, queremos el retorno de la Constitución, decían. Y hacen un golpe de Estado y obligan al rey a restablecer la Constitución. O sea, cuando San Martín estaba llegando al Perú, en España había una revolución liberal. Por lo tanto, los españoles no envían tropas para aplastar la independencia porque su país estaba en revolución. ¿Se entendió? Crisis del Imperio Español. La otra causa para la insurrección es el desencanto de los criollos ante el retorno del absolutismo. Los criollos dirigen esta independencia y los criollos están decepcionados de la corona por la eliminación de la Constitución
en 1814 y el restablecimiento de la monarquía absoluta. Estoy haciendo cosas que no están acá en la PPT, pero te estoy preparando para preguntas de ECO. Te estoy preparando para las preguntas de ECO, para las analíticas. La independencia del Perú fue una independencia otorgada por ejércitos extranjeros. Dos ejércitos extranjeros, el ejército de la Corriente Libertadora del Sur de San Martín, es un ejército formado por tropas argentinas y chilenas. El ejército de Bolívar, el de la Corriente Libertadora del Norte, está formado por gran colombianos. Estos ejércitos extranjeros confluyen en el Perú. Sí, claro que sí. Estas cosas vienen, son las preguntas de ECO, hijo mío. Por supuesto, por supuesto. Muy bien. Sigamos, estos ejércitos extranjeros vienen al Perú para liberarla del dominio español. ¿Por qué querían liberar el Perú? Porque era el bastión realista por excelencia. Las independencias de estas regiones no estaban aseguradas si es que no liberaban el Perú, porque era el bastión realista por excelencia. Muy bien. Listo. Una vez que hemos entendido esto, ahora comencemos con la Corriente Libertadora del Sur. Esta fue dirigida por San Martín. Los argentinos habían intentado liberar el Alto Perú en 3 campañas fallidas. Las campañas del Alto Perú habían fracasado, así que los argentinos abandonan esta ruta para expandir la independencia. San Martín propone una nueva ruta, liberar Chile y llegar al Perú vía marina. Para liberar Chile, San Martín tiene que cruzar los Andes. Lo cruza con un gran contingente de soldados, atravesando estas montañas inexorables. Una vez que llega a Chile, San Martín derrota a los realistas en la batalla de Maipú y Chacabuco. La batalla de Maipú sella la independencia de Chile y se nombra como presidente a Bernardo O'Higgins. O'Higgins y San Martín preparan un ejército para liberar al Perú, el Ejército Unido de los Andes. Por si acaso, la mayoría de soldados de este ejército es chileno. Y la flota que trae San Martín al Perú es chilena. ¿Quién dirige esa flota? Un británico llamado Thomas Cochrane. Trae al Perú a San Martín. Y con esto puede venir una pregunta de ECO. ¿Qué país apoyó la independencia del Perú? Gran Bretaña, Inglaterra. ¿Por qué? Gran Bretaña estaba experimentando la primera revolución industrial. Pregunto, Gran Bretaña tiene una poderosa industria textil y lo que está buscando son mercados para su producción industrial. Gran Bretaña quiere liberar las colonias del monopolio español para ingresar al mercado sudamericano. ¿Se entendió? El país que apoya nuestra independencia es Gran Bretaña, hasta va a dar préstamos al país para ingresar al mercado latinoamericano votando a los españoles. Muy bien. Ahí está, ya ves, muy bien. Debes saber, hijo mío, que, tienes que saber, hijo mío, que la independencia comienza con el desembarco en Paracas. San Martín establece su primera base militar en Pisco y desde allí comienza a concertar una entrevista con el virrey llamado Joaquín de Pezuela. Joaquín de Pezuela y San Martín se entrevistan. Eso vamos a hablar ahorita, Aldo, eso lo vemos ahorita. Ahorita te explico la deuda externa. San Martín y Pezuela se entrevistan en la conferencia de Miraflores y ahí San Martín presenta su proyecto para el Perú, la monarquía constitucional. Él sostenía constitucional, voy a escribirlo bien, porque lo escribí mal. San Martín considera de que el Perú tiene una poderosa nobleza limeña. Estos nobles tienen títulos de nobleza, los títulos de Castilla. Si el Perú se convierte en una república y todos se convierten en ciudadanos, la nobleza queda abolida. Y esto haría que estos criollos
no quisieran apoyar el proyecto republicano porque perderían sus privilegios. Así que San Martín propone mantener los títulos de nobleza implantando un sistema monárquico en el país. Criollos, no se asusten, el Perú no va a ser una república, seguirá siendo una monarquía. Sus títulos de Castilla se convertirán en títulos del Perú, van a seguir manteniendo sus privilegios, pero van a ser un Estado autónomo y ustedes, criollos, van a asumir el gobierno a través del Parlamento. ¡Qué jugada tan bacán! San Martín, para ganarse el apoyo de la nobleza limeña, promete sostener sus títulos de nobleza implantando un sistema monárquico, pero autónomo del español. ¿Se entendió? Lo hizo para ganarse el apoyo de la nobleza limeña a la independencia. Ya está. Bueno, en la conferencia de Miraflores no hay acuerdo alguno y San Martín comienza con las campañas militares. Su mano derecha es este hombre llamado Arenales. Arenales baja baja por Ica, baja hacia Ica y se da la primera batalla. La primera batalla en la Guerra de Independencia se da en Ica, la batalla de Palpa. Arenales derrota a las tropas realistas en Palpa y esa es la primera victoria de San Martín. Luego avanza hacia Junín y Cerro de Pasco. ¿Por qué? Pregunta de análisis. San Martín está enviando a las tropas para rodear Lima y aislarla del Cusco y del resto del país. Mientras demonios. Mientras Arenales avanza por la Sierra Central, él avanza con la flota bloqueando Lima, gracias, y estableciendo su segunda base en Huaura, está haciendo un movimiento de pinzas para bloquear Lima. El objetivo de sus campañas es el bloqueo de Lima. Otra pregunta de examen, ¿por qué Arenales se va a Cerro de Pasco y a Junín? ¿Por qué? Para reclutar campesinos, indios, que se unan a las tropas patriotas. Ahí se enfrentan contra el general O'Reilly en la batalla de Cerro de Pasco. Esta batalla fue la mayor victoria de San Martín. Tras esta batalla, muchas tropas realistas desertan y se pasan al bando patriota. Esta batalla fue la mayor victoria. Debes saber que Pezuela es considerado un inepto, que no puede mantener el régimen colonial ni puede salvarlo de las tácticas de San Martín, así que Pezuela es derrocado por su incapacidad militar. Es derrotado por un oficial llamado José de la Serna. José de la Serna derrota a Pezuela con un golpe de estado llamado el motín de Napuque. Con este motín, la Serna asume el gobierno y España reconoce este golpe. La Serna se entrevista con San Martín en la conferencia de Punchauca. Es una conferencia de tú a tú. En esta conferencia se acuerda una tregua de 20 días y la Serna aprovecha esta tregua para abandonar Lima. A ver, pregunta para examen de admisión. ¿Por qué la Serna abandona Lima? ¿Qué estaba pasando con Lima? Estaba haciendo... Escribe. Estaba haciendo... Chicos, ¿qué pasaba con Lima? Muy bien, bloqueada. Así que se va al Cusco, el nuevo bastión de las ideas realistas. El cabildo asume el gobierno de Lima y la Serna se lleva hasta el último hombre y comenzó el pandemonio. Cuando se lleva hasta el último soldado, Lima se queda sin fuerza militar, comenzaron los saqueos, los asaltos, los ultrajes, comenzó el desorden interno. El cabildo estaba desesperado y necesitaba restablecer el orden a través de la presencia militar. Por eso es que el cabildo invita a San Martín a ingresar a Lima para acabar con las insurrecciones, producto de falta de un Estado. San Martín ingresa a Lima y obliga al cabildo a aceptar la independencia. El cabildo aceptó la independencia y esta se proclama el 28 de julio de 1821. San Martín establece un sistema llamado el protectorado. Es un sistema provisorio de gobierno. Establece un código provisorio llamado el Estatuto Provisorio y en este código San Martín se nombra protector del Perú. Crea los primeros ministerios: Ministerio de Guerra,
dirigido por este mulato argentino llamado Monteagudo, que es como el ideólogo de San Martín. Monteagudo, uno de sus principales colaboradores. Crea el Ministerio de Hacienda, se lo da a Hipólito Unanue. Crea el Ministerio de Relaciones Exteriores, y este Ministerio de Relaciones Exteriores es enviado a Europa, y este recibe el primer préstamo. A ver, te pregunto, ¿qué país sería el primero en prestar dinero al Perú? ¿Qué país crees que será? Escribe, por favor. ¿Qué país crees que será el que dará el primer préstamo a nuestro país? Por supuesto que Inglaterra. Muy bien. Durante el régimen llamado el Protectorado, se crearon medidas sociales como la abolición de la mita, la abolición del tributo indígena, la abolición de la Inquisición y medidas abolicionistas, eliminando la esclavitud con la ley de vientres. Todo hijo de esclavo nacido a partir del 28 era libre, ya no era patrimonio del amo, sino un hombre libre. Se crean instituciones culturales como la biblioteca. La primera biblioteca fue creada a propuesta de Monteagudo. San Martín donó sus libros y se crea nuestra primera biblioteca con 13.000 tomos. Se crea el himno y la bandera. Sin embargo, una cosa importante fue la creación de la sociedad patriótica. Esto sí es importante. La sociedad patriótica es un grupo de intelectuales que debía abrir un debate en nuestro país. ¿Qué sistema de gobierno era el mejor para nuestro país? ¿Qué sistema de gobierno se adaptaba mejor al Perú? Y se da un debate entre monárquicos versus republicanos. Monteagudo dice que el Perú debe ser una monarquía, porque estamos acostumbrados a ellos. El gobierno de los incas, de los virreyes, estamos listos para la monarquía. Sin embargo, los republicanos van a ser, la república como sistema va a ser defendida por un intelectual llamado José Faustino Sánchez Carrión. Este hombre es el defensor del modelo republicano y comienza este debate entre monárquicos y republicanos durante el protectorado. Mientras pasaba esto en nuestro país, se estaba dando en el norte la corriente libertadora del norte. Bolívar había liberado lo que actualmente es Venezuela, Colombia y Ecuador, y había formado un país llamado la Gran Colombia. La Gran Colombia. Bolívar ha liberado Quito en la batalla de Pichincha y reclama Guayaquil. Adivina qué. San Martín y Bolívar se entrevistan en Guayaquil, la famosa entrevista de Guayaquil. En esta entrevista, Guayaquil queda incluida para la Gran Colombia. Se decide que Guayaquil formará parte de la Gran Colombia, pero Bolívar se compromete a apoyar a San Martín con un grupo de hombres para apoyarlo en la independencia. San Martín regresa al país y se da cuenta que la élite criolla lo detesta. Los criollos querían asumir el gobierno directamente. Jamás pensaron de que San Martín gobernaría con el nombre de protector. Querían un gobierno propio y autónomo, sin influencia extranjera. San Martín se da cuenta que no es muy famoso en el Perú. Los criollos quieren asumir el gobierno y les da el gusto. Se retira del país y crea el primer congreso. Y nace nuestro primer congreso, el Congreso Constituyente. El Perú en manos de su propia población. El presidente de nuestro primer congreso se llamó Francisco Javier Luna Pizarro, famoso eclesiástico. Hubo una pregunta de examen de admisión. La pregunta decía, viene en San Marcos, ¿qué profesiones fueron las más representadas en el Congreso? Eclesiásticos, abogados y médicos fueron las profesiones con mayor presencia en nuestro Congreso. Repito, eclesiásticos, abogados y médicos. Otra pregunta, ¿cuál fue la misión de nuestro primer Congreso Constituyente? Decidir qué sistema de gobierno era el mejor para el Perú. Y habían dos propuestas, o monarquía o república. Pero se impuso la opción republicana y la república se impone en 1822. La República del Perú nace en 1822 a disposición del Congreso, por propuesta del Congreso. La segunda misión del Congreso era elaborar una constitución. Mira, el creador del Congreso fue San Martín. El presidente de nuestro primer Congreso fue Luna Pizarro.
Luna Pizarro. Como este Congreso debía elaborar nuestra primera constitución, la de 1823, es llamado primer Congreso Constituyente. Ahora sí se entendió, Alejandrita. ¿Sí? ¿Verdad que sí, no? Muy bien. Me avisas, ¿eh? Me avisas. Debes saber de que el Congreso no quería nombrar un presidente. Presidente no vamos a darle el poder a una persona. Eso es tiranía, decía Sánchez Carrión. Así que vamos a crear una junta de gobierno formado por tres, que gobierne un triunvirato. El hombre que presidía esta junta de gobierno, el hombre que dirigía este triunvirato, es José de la Mar. José de la Mar no es el primer presidente del país, es el líder del triunvirato, de la junta de gobierno. Y la misión de la Mar era expulsar a los españoles de la Sierra Sur, derrotar a los realistas del Cusco. Y la Mar planea una operación, desembarcar en puertos intermedios entre Callao y Arica, avanzar al el Cusco y derrotar a las fuerzas realistas. Ese es el plan. Estas campañas se llaman campañas de puertos intermedios. Nuestro ejército lamentablemente fue aplastado. En la batalla de Torata y de Moquegua nuestro ejército fue aplastado. Los realistas contraatacan y recuperan el control de la Sierra Central y avanzan sobre Lima. Los militares le echan la culpa al Congreso y a la Junta de Gobierno. Hacen un golpe contra la Junta. Los militares destituyen a la Mar y este golpe se llama el Motín de Balconcillo. Recuerda, el Motín de Balconcillo es el primer golpe de Estado de nuestra historia republicana, hecho por los militares contra la Junta de Gobierno, destituyen a la Mar y se coloca como presidente a José de la Ribagüero, nuestro primer presidente, que llegó por golpe de Estado. ¿Sí? Ribagüero ha prometido triunfar allí donde la Junta fracasó. Yo votaré a los españoles. Justo llega Sucre desde la Gran Colombia con el apoyo que Bolívar prometió. Nombra buenos oficiales y estos avanzan en la segunda campaña intermedios. Van a tener victorias como Cepita, pero luego comenzó el descalabro militar. Las malas decisiones, la falta de preparación de nuestros oficiales hizo que los oficiales realistas nos aplasten en múltiples frentes y esto terminó en un desastre. Nuestras tropas tuvieron que huir hacia los puertos para evitar ser exterminadas. Este fracaso hace que el Congreso destituya a Ribagüero y nombre un nuevo presidente, que es el Marqués de Torre-Tagle, ex intendente de Trujillo. Ribagüero no reconoció su destitución y se fue a formar un gobierno independiente en Trujillo, llevándose a diputados. Torre-Tagle gobierna Lima, pero las tropas realistas atacan la ciudad y él huye con el Congreso al Real Felipe, al Callao, y está bajo los muros de esta estructura. Los realistas han recuperado Lima, la Sierra Central, no hay ejército, no hay dinero, la independencia ha fracasado. Así que no hay de otra que llamar a un líder militar extranjero que nos salve de la ruina. El Congreso llama a Bolívar y Bolívar llega al Perú con su ejército llamado Corriente Libertadora del Norte. Pregunta para examen: ¿por qué el Congreso llamó a Bolívar para salvar la independencia y salvarlos de la anarquía? Bolívar llega y pone una condición para sellar la independencia nuestra. La condición será la siguiente: quiero ser investido con poderes absolutos. No quiero responder ni ante el Congreso ni ante su Constitución. Ambas instituciones deben ser derogadas. Se elimina el Congreso, se deroga la Constitución, Bolívar adquiere poderes absolutos, se convierte en dictador. Si San Martín estableció un protectorado, Bolívar una dictadura. Como dictador, Bolívar destituyó a los presidentes, destituyó a Ribagüero, que estaba en Trujillo, destituyó a Torre-Tagle, que estaba en el Callao. Ambos no reconocen su destitución y deciden coordinar acciones con los realistas contra Bolívar, o sea, traicionan la independencia, Preferimos mil veces servir a don Fernando, ya pagué, preferimos mil veces servir a don Fernando, que era el rey de España, que a servir a don Simón. Así que no. Decidieron
volverse fieles a España una vez más antes que aceptar el gobierno de Bolívar. Por eso decimos que nuestros primeros presidentes traicionaron la causa independentista. Bolívar, una vez que llegó, restituye el tributo indígena. Chicos, eliminar el tributo indígena suena bonito, pero no había dinero, pues. Así que restablece el tributo indígena para obtener fondos para la independencia. Y el Perú logra dos victorias importantes. Sí, Nicole, pero voy a hacer una aclaración, querida Alejandra. Dictador, a inicios del siglo XIX, no es un cargo como el que hoy conocemos. Hoy llamamos un dictador un gobernante tiránico. La dictadura en un principio era un sistema de gobierno de emergencia, donde dabas poderes absolutos a un individuo para salvar la república. O sea, se te nombraba dictador porque tenías poderes absolutos para salvar el país. Esa es la dictadura implantada por Bolívar. Hoy llamamos dictador un gobernante tiránico que se perpetúa en el poder. Ha cambiado la connotación del término, ¿sí? Pero en esa época la dictadura implica poderes absolutos para salvar la república. Hoy en día la connotación del término ha cambiado de forma más negativa y peyorativa. ¿Se entendió, hijita? Muy bien. Listo. Tienes que saber que Bolívar derrota a los españoles en la batalla de Junín y luego en Ayacucho. Los españoles derrotados firman la capitulación de Ayacucho, como en Roma, muy bien, Aldo. Y en la capitulación de Ayacucho, Sucre acepta las condiciones ofrecidas por los realistas para aceptar la desocupación de nuestro territorio. Los españoles dicen, salimos de su país siempre y cuando ustedes paguen una reparación por los daños y perjuicios cometidos contra la metrópoli. Sucre firma el tratado y el Perú se compromete a pagarle a España una reparación civil, una deuda externa. Ahí comienza la deuda externa entre el Perú y España, la capitulación de Ayacucho. Bolívar, como gobernante, lo que hace es crear un nuevo país. Se crea Bolivia en 1825. Una buena pregunta de examen diría, ¿por qué se crea Bolivia? Primero, Bolívar no quería que el Perú sea tan grande. Si el Perú incluía el Alto Perú, sería un país tan grande como la Gran Colombia, que implantaría su hegemonía en Sudamérica. Así que para evitar un país tan grande que eclipse la Gran Colombia, separa el Alto Perú del Perú, creando Bolivia. Además, los argentinos también reclamaban esta zona. Y para evitar una guerra con Argentina, ¿sabes qué? El Alto Perú autónomo. Nace la República de Bolívar. Sucre será su primer presidente. Sucre. Bolívar consideraba de que las potencias europeas podrían restablecer el colonialismo en cualquier momento. Volvería un contraataque europeo y lo mejor era encontrar a las repúblicas americanas unidas en una federación. Así que Bolívar propone la Federación de Estados Americanos, unir los Estados americanos en una alianza militar, y para eso convoca al Congreso de Panamá. En el Congreso de Panamá, Bolívar propone la Federación de los Estados de Latinoamérica. Sin embargo, los mexicanos, los argentinos, los chilenos consideraban que esta idea era demasiado ambiciosa, no les interesaba el sistema federativo, así que no acuden a esta gran ceremonia y la Conferencia de Panamá fracasó. En una confederación de los Andes. La confederación de los Andes es el plan B de Bolívar. Para que esta confederación tenga éxito, en los tres países, Gran Colombia, Perú y Bolivia, se tiene que promulgar la misma constitución, la constitución de 1826 llamada Constitución Vitalicia. Esta constitución generaba un gobierno vitalicio para el presidente, es decir, se estableció un presidente por toda la vida, un presidente por toda la vida. Acá viene una pregunta de reto. Bolívar
quería establecer un régimen políticamente autoritario, pero económicamente liberal. Políticamente autoritario, pero con una economía de libre mercado. ¿Qué te parece? ¿Qué gobernante europeo quería exactamente lo mismo? Un gobierno autoritario, pero con una economía de libre comercio. Napoleón. Así que Bolívar quería establecer el modelo napoleónico en Sudamérica. ¿Se entendió? Muy bien, Sebastián. Hay una fuerte influencia napoleónica en el modelo bolivariano. Un presidente por toda su vida, un gobierno autoritario, pero con un sistema económico de libre mercado. Bolívar tiene que enfrentar rebeliones que estallan contra él, rebeliones que estallan contra él en la Gran Colombia. Así que se retira del Perú. Crea una junta de gobierno dirigida por Santa Cruz. Santa Cruz tiene la misión que le encomendó Bolívar de hacer que se juramente la Constitución vitalicia, el paso para la Confederación. Santa Cruz está listo para esto, pero oposición. Los liberales se oponen. Liberales llaman al segundo congreso y este segundo congreso llama elecciones. En estas primeras elecciones de nuestro país participan Santa Cruz versus José de la Mar. El Congreso apoyó a la Mar y la Mar gana. Con la victoria de la Mar se pone fin a la influencia bolivariana sobre nuestro país. Con la llegada de la Mar acabó el proceso de independencia y comienza otra coyuntura llamada primer militarismo. El primer militarismo es el periodo que sigue a la independencia. Se inicia con el retiro de Bolívar y la elección de la Mar. La Mar es el primer presidente electo. Electo. Entonces, que quede claro esto. El primer presidente del Perú es José de la Ribagüero. Llegó por golpe de Estado, motín de Balconcillo. El primer presidente constitucional es Bernardo de Torre-Tagle. Sí, él es el segundo presidente, pero fue el primero en promulgar una constitución, la de 1823. Y el primer presidente electo en un proceso electoral es José de la Mar en 1827. ¿Se entendió? Que quede claro la diferencia entre estos tres gobernantes. Muy bien. Pregunta Alania, profe, ¿es cierto que él enseñó sobre la idea de libertad a Bolívar? Que fue su profesor, pero estudió a Francia. Bueno, en realidad cuando Napoleón invadió España, perdón, cuando Napoleón invadió Italia, el norte de Italia, Bolívar estaba ahí. Vio desfilar a Napoleón propagando los ideales liberales y Bolívar se inspiró en Napoleón. No es que Napoleón fue su maestro, influenció en Bolívar. Y Bolívar, estando en Italia, sube al famoso Monte Sacro en Roma, saca su espada y juramenta liberar la América española del dominio hispano, liberar Latinoamérica del dominio hispano. Ese es el juramento del Monte Sacro, hecha por Bolívar. Muy bien, chicos, vamos a dictar nuestras claves poderosas. Y con esto se acabó la clase. A ver, acá tengo las claves. Claro que sí, Alan. El primer presidente del Perú es José de la Ribagüero, llegó al poder por golpe de Estado. Torre-Tagle es el primer presidente constitucional porque durante su gobierno se promulgó la Constitución del 23, que es la primera constitución del país. Lamar es el primer presidente electo que ganó el proceso electoral de 1827. Mejor amigo Alan, ¿sí? Muy bien. Estoy escribiendo las claves. Chicos, gracias por su atención. Nos estamos viendo la otra semana, ¿eh? Un abrazo para todos, para todos. Muy bien. Es de
Esta clase es desde las 10:05 hasta las 12, ¿no? Son las 12. Muy bien. Ah, Lamar fue líder del primer triunvirato en la etapa de la Junta de Gobierno. Sí, sí. Lamar presidió la Junta de Gobierno durante el Congreso Constituyente. Ya está. Listo, chicos, nos vemos, ¿eh? Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Ahí los videos.